Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Bienvenidos a Foros HRN TSI. El tema de hoy, Economía 2021, reconstrucción de Honduras. Bienvenidos, gracias por estar de nuevo con nosotros. Aunque nos seguirá tomando tiempo todavía evaluar el coste económico y social de la pandemia, lo que sí es previsible es que la reactivación de las actividades económicas y la reconstrucción misma de la economía le tomará a Honduras años. Las estimaciones y proyecciones son tan sombrías como el panorama mismo que se visualiza para la recuperación de los medios productivos en los que descansa la subsistencia de millones de hondureños cuyas condiciones de vida empeoraron después de más de 9 meses de confinamiento y paro. La incertidumbre no hace más que agudizar los temores mientras las proyecciones respecto a la reconstrucción económica parecen condicionadas por la premisa sanitaria de que solo aplanando la curva de contagios se podrá reactivar la devastada economía del país. La propia Comisión Económica para América Latina, CEPAL, reconocía tiempo atrás que ningún plan de reactivación será viable sin un plan claro para evitar el repunte de los contagios o los rebrotes epidémicos. Las mismas agencias insisten también en que ya ningún plan de reactivación o recuperación de los medios productivos puede implementarse a partir de las medidas de confinamiento y distanciamiento físico o solo con las tristemente célebres cuarentenas, porque simplemente el país ya no puede resistir la disminución de la actividad económica. Y el plan y la hoja de ruta deben ser trazados antes de que los círculos viciosos de la parsimonia, la burocrática inacción y la falta de visión deterioren aún más las condiciones de vida y subsistencia de los medios productivos y de la población que depende de ellos. Es claro que cuando no se toman las medidas necesarias y coherentes a tiempo, el coste que la población y los medios productivos pagan es tan caro como los mismos daños provocados por la tragedia del COVID y los fenómenos meteorológicos. Foros HRN, TSI revisan ahora con nuestros respetados panelistas, voces autorizadas del análisis nacional, la hoja de ruta que el país debe recorrer para reconstruir su economía y sus medios de producción. Saludo esta mañana y este día ya a mi compañera y amiga Jackie Redondo. De nuevo, Jackie. Muy poco tiempo, ¿verdad? Muy poco tiempo, pero un programa enriquecedor en donde vamos a analizar la economía 2021, la reconstrucción de Honduras y de inmediato saludamos a nuestros distinguidos panelistas. En primer lugar, saludamos al representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras, Eduardo Almeida. Bienvenido. Mucho gusto, un gusto estar con ustedes, Jackie y Juan Carlos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. También vamos a saludar a el presidente de la Asociación de Productores de Azúcar, Mateo Gibrín. Bienvenido. Buenos días, mucho gusto. Placer estar aquí. El placer es nuestro. También saludamos al coordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, Mauricio Díaz Burdet. Muy buenos días, una satisfacción poder estar y compartir con tan selecto panel. Gracias. Finalizamos saludando a el presidente de Fede Cámaras, el señor Menotti Maradiaga. Bienvenido. Días, un gusto poder compartir con todos ustedes. Bendiciones.
Amén, bendiciones para usted también. Realmente es un gusto tenerlos aquí para analizar la reconstrucción de Honduras, algo muy importante y que tiene que ser primordial para poder abordar una agenda para el próximo año. Y con este panel, con ustedes también, vamos a analizar en la próxima hora y media, a intentar trazar esa hoja de ruta de cara a un año que será muy difícil, muy duro para el país, muy duro para el emprendimiento, muy duro para todos los hondureños. Nuestros analistas, nuestros panelistas sin duda nos van a ayudar y le van a ayudar particularmente al país a trazar esa hoja de ruta en medio de la incertidumbre, en medio de esta tremenda incertidumbre que la pandemia después de más de 9 meses y después los fenómenos naturales le han provocado al país. Hacemos esta primera pausa y entramos de lleno en Foros HRN TSI en el análisis de este importante tema. Bienvenidos a Foros HRN TSI. El tema de hoy, Economía 2021, reconstrucción de Honduras. Saludamos a la audiencia radial a través de HRN y a nuestros televidentes conectados en TSI. Don Eduardo Almeida, representante residente del Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras. Al final del 2020 y después de más de 9 meses de confinamiento y de paro, el BID ya tiene una estimación del daño que la pandemia le ha causado a los países de la región y particularmente Honduras. Don Eduardo, una estimación hecha, por cierto, por el BID un par de meses atrás, proyectaba que el Producto Interno Bruto de los países de la región se habrá contraído este año en más de un 6,2%. Don Eduardo, buen día, qué gusto que esté con nosotros aquí en Foros HRN TSI. Buenos días nuevamente, un placer. En la región se espera hoy una caída de unos 8% en la región de América Latina. En Centroamérica se espera 6% de caída en realidad, ¿no? En Honduras es un caso diferente porque, además de la pandemia, tuvimos los huracanes, ¿no?, que han golpeado bastante la economía. Entonces se espera entre 8 y 9% de caída, ¿no? Esto es un tema muy importante porque por lo que puede quedarse de estructural en la caída. Ustedes saben que en la región se ha perdido más o menos, ya hasta hoy, 25 millones de empleos en la región de América Latina. En todo el mundo, más o menos 150 millones de personas volvieron a la pobreza. Y en América Latina se espera que más o menos 45 millones de personas están volviendo a la pobreza este año. Esto es muy serio porque, como saben, en la primera década de este siglo, hubo una mejora significativa de la reducción de la pobreza en América Latina por la mejora de precios de commodities. Más o menos unos 50 millones de personas salieron de la pobreza con este evento. Es casi como si pudiéramos decir que lo que se ganó en la primera década se perdió este año. Pero más allá de la caída, yo creo que más importante que esto es la forma de la recuperación. Lastimosamente, los modelos que se tienen de evaluación de recuperación económica son modelos basados en la historia. Y entonces se discute mucho si la recuperación va a ser hecha en V o si va a ser hecha en U. Si antes se estimaba, al medio del año, se estimaba que podría ser hecha en V basado por ejemplo, en la crisis de 2008. Pero lo que se ha verificado después es que esta crisis es muy diferente de 2008, ¿no?, porque es una crisis tanto de oferta cuanto de demanda. Y
mais importante que isto, que eu creio que vai ser incluso pior que nu, não? Vai tomar mais tempo para recuperar-se. Assim, a mesma analogia com letras, não? O que está passando é que a recuperação se deverá dar em K. ¿Por quê isto? Porque os que estão sofrendo mais são justamente as pymes e as pessoas mais vulneráveis da sociedade. Portanto, por exemplo, as pessoas informais, os empregados informais, que tomam muito mais tempo para recuperar-se, e se não há políticas adequadas para apoiar as pymes e para apoiar a população vulnerável, então a caída pode ser uma caída estrutural. Então, eu creio que o desafio para todos nós outros que trabalhamos com políticas públicas é como tentar fazer com que a recuperação econômica seja uma espécie de W, não? Onde, claro, as grandes empresas vão ter uma capacidade de recuperação mais rápida no início, mas há que buscar mecanismos para que as pymes puedan acompanhar este crescimento, buscar um pouco deste crescimento das empresas grandes, por exemplo, através do encadenamento das pymes, tendo as empresas grandes como âncora. E eu creio que é por aí que, eu sei que vamos falar um pouco mais sobre os modelos de recuperação, mas eu creio que é por aí que temos que ir. É buscar uma recuperação, por exemplo, de aumento de exportação de América Central, de exportação aos Estados Unidos, não? E que se chama em inglês nearshoring, não? Que é de trazer, por exemplo, produção de Ásia, trazer para a América Central, em particular para Honduras, e fazer com que as pymes possam encadenar-se nas empresas grandes para aumentar a exportação. Então, é um esforço enorme que tem que ser feito do ponto de vista de geração de emprego e também de proteção social. Não devemos olvidar que a recuperação econômica não se dará somente por geração de emprego e ingresso, mas muito mais também com proteção social. Significa apoiar as pessoas mais vulneráveis e as pymes para que se possam recuperar, e em ambiente de baixa de ingressos fiscais. Se espera que em Honduras os ingressos fiscais baixem 25% este ano, que, portanto, o déficit público chegue a 5%. Então, em um ambiente deste, onde há pouco espaço fiscal, pouco espaço para inversão, em que se espera que o endeudamento vai aumentar 10 pontos, hasta 55%, 54%, o desafio é como, neste ambiente macroeconômico, buscar saídas para que se possa ter uma recuperação econômica mais rápida, especialmente em favor das pessoas que são mais vulneráveis ou das pymes. Muy bien, y hablando del empresariado, sobre este tema vamos a abordarlo con el presidente de la Asociación de Productores de Azúcar, Mateo Gibrín. ¿Cuál es el papel que ha tenido el empresariado hondureño en el marco de la pandemia del COVID-19 y también con los desastres, los fenómenos naturales, tantas pérdidas que nos ha dejado ETA y IOTA? Mire, el Valle de Sula quedó destruido. Yo creo que es importante que todos nos ubiquemos un poco, especialmente los que están lejos del Valle de Sula. El Valle de Sula quedó totalmente destruido, su capacidad de producción agrícola, su infraestructura, su aeropuerto, muchas empresas en el sector agropecuario, agroindustrial. Todavía, al día de ayer, hay mucha área del valle inundado todavía, ¿verdad? O sea, se ha perdido la capacidad productiva, y yo creo que aproximadamente un 40% del PIB de este año se ha perdido con lo que ocurrió en Honduras con la pandemia y ahora con los dos huracanes. El COEP ha estado muy activo en esto. A través del COEP se creó un comité de emergencia inmediatamente a partir de la primera tormenta, y ese comité de emergencia ha movilizado más de 500 millones de lempiras en recursos para ayuda humanitaria, para rescate, para albergue, para alimento, para medicinas, para limpieza, a nivel de todo el Valle de Sula, en coordinación aquí con las cámaras de comercio que representa
el señor Menotti Maradiaga, se ha trabajado muy de la mano en ese sentido. Y no solo, quiero agregar, no solo el Valle de Sula, mucha parte del occidente de Honduras y mucha parte de la UAM. Así que el reto que se viene es titánico. Aquí, pues, a través de COEP estamos buscando cómo unir al sector privado para afrontar este gran reto que tenemos. Estamos pensando que la solución es generar un ambiente de activación económica inmediata, especialmente para la gente pues, que perdió su trabajo, que perdió su medio de vida en todo el sector noroccidental del país. Así que el reto es enorme. Creemos que con los organismos internacionales también, el COEP ha logrado activar junto con el BID también una ayuda económica muy importante para todo el sector, que se ha ejecutado de una manera transparente. Así que, pues, en nombre de COEP agradecemos al señor Eduardo Almeida, porque se reportaron de inmediato, lo mismo el PNUD, y queremos agradecer también a todas las cámaras de comercio de todo el sector noroccidental que se reportaron a coordinar. Y lo que hicimos fue que todas las ayudas que se han logrado coordinar a través de organismos internacionales, de las empresas, de los gremios, miembros de COEP, los hemos coordinado más que con políticos, con las cámaras de comercio de cada sector, para saber dónde realmente han estado las necesidades y la gente más desprotegida. También quiero decir que con la designada presidencial María Antonia y con el comisionado Luis Mata, hemos trabajado también de cerca para apoyar al gobierno en algunas labores de rescate y de rehabilitación aquí en el norte del país. Así que el papel del sector privado es trabajar unido, es habilitar una coordinación directa con los organismos internacionales, es generar empleo, es dar trabajo y esperar una respuesta rápida e inmediata de estímulo de parte del Estado de Honduras. Sí. Gracias, Mateo. Ya vamos a tener tiempo de ampliar con usted. Nos acompaña también el coordinador general del Foro Social de Deuda Externa de Honduras, FOSDE, el licenciado Mauricio Díaz Burdet. Coincidimos con el señor Almeida que, bueno, aquí la cuestión es cómo, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer? Pero es insoslayable también revisar, plantear el escenario, sobre todo en tiempos en donde priva mucho la incertidumbre. El FOSDE ha hecho una estimación, don Mauricio, de cuánto tiempo nos va a tomar la restauración del tejido productivo, cuánto tiempo nos va a tomar la recuperación de los miles de empleos que todavía siguen hoy suspendidos, miles de ellos también perdidos. Hay una estimación, hay una proyección de cuánto le va a tomar al país salir de esta situación en la que estamos. Buen día, don Mauricio. Qué gusto también que esté con nosotros, que nos acompañe aquí en Foros HRN-TSI. Una satisfacción y un privilegio también poder participar. De hecho, en el FOSDE hemos establecido algunas líneas de trabajo que nos permiten identificar que, bueno, en realidad la situación hacia futuro siempre ha sido difícil, pero sin lugar a dudas ahora es mucho más. Sobre esa base, nosotros creemos que hay al menos dos escenarios. El primero es que con toda facilidad nos podemos tardar un poco más de 12 años para poder recuperar lo que teníamos. Y no es que antes estaban las cosas bien, que todo era maravilloso. De hecho, veníamos de un declive, veníamos de algo que en economía se llama ralentización, que en el fondo es hacer menos rápido la actividad económica, pero de hecho teníamos indicadores de empobrecimiento muy fuertes, tantos que según datos de CEPAL habíamos caído a ser el país más pobre de América Latina y el Caribe. Ahora es casi una idea generalizada de que regresar al menos a aquel momento de
de antes de marzo podría resolver algunas dificultades, particularmente lo que tiene que ver con empleo, y recuperarse es un asunto verdaderamente importante. El otro escenario que nosotros estamos viendo es que si no tenemos un grupo consultivo que se haga pronto, que tenga suficientes recursos, especialmente en términos de condonación de deuda o de algunas donaciones de dinero y alguna revisión, si no es que la completa revisión de la cartera de préstamos del país, pues podría ser más de 12 años. Y de hecho, ese escenario, digamos que podría llevarnos a 16, 18 años más. Y el tercer escenario está relacionado a lo que ya es una experiencia. De 1998, tiempos del MICH, a la fecha son 22 años y de hecho hay una gran cantidad de infraestructura que quedó destruida. Para decir un ejemplo muy rápido, que ayuda un poco más a los capitalinos, el puente Mayor sigue siendo un puente Bailey, ya no hay otro puente. Y esto nos plantea entonces que efectivamente tenemos escenarios muy complejos. Por esa razón, nosotros creemos que la reactivación básicamente ha sido dada en términos de liberar a las personas y liberar, lo pongo entre comillas, a que todos nos podamos movilizar, que ya no haya necesidad de dígitos, pero todavía la actividad económica es verdaderamente muy limitada. Y por eso hay una propuesta que el FOSDE ha venido trabajando en dos niveles, uno con una parte del sector empresarial, particularmente de la costa norte, y de otros sectores que tienen que ver particularmente con la Iglesia Católica, el ERIC para ser muy específico. Y hemos trabajado y estamos trabajando sobre una propuesta que hemos presentado a una parte de Naciones Unidas, y la otra que tiene muy poco tiempo es una propuesta que hemos presentado en términos de lineamientos generales, no a nivel de detalle, con el grupo de cooperantes del G16. Y aquí hay una distinción muy importante. Nosotros de lo que estamos hablando es de una propuesta de reconversión socioeconómica y de reconstrucción nacional. Es decir, que es una oportunidad para que las cosas puedan modificarse, que es una oportunidad para, por ejemplo, rescatar la actividad en el campo, recuperar lo que tiene que ver con los 31 valles que hay en el país. Es una oportunidad también para redefinir una parte del sistema financiero. No estamos diciendo que desaparezca el sistema financiero actual, sino que pudiera ser reforzado un sistema financiero alternativo que le dé posibilidades mayores de acceso a estos recursos a la pequeña y la mediana empresa e incluso una parte de la empresa grande, porque habrá que reconocer que muy buena parte de la empresa grande de la principal zona de actividad económica del país, como bien lo señaló don Mateo Yibrín, el Valle de Sula, se vio y está seriamente dañado. Entonces, eso implica de que Honduras tendrá que preparar una propuesta a nivel de detalle, e implica también que esa propuesta a nivel de detalle va a requerir de un elemento que es fundamental, un gran pacto socioeconómico de cómo nos vamos a recuperar, de cómo nos vamos a ver de aquí a futuro. Y tenemos que hacerlo rápido porque el campo no puede seguir esperando. La gente que están en los puentes, debajo de los puentes, al lado de la carretera, en los puertos, no puede seguir esperando, se nos puede morir. Y se nos puede morir también la esperanza. Y este es un asunto que es tan importante como lo es la misma economía. Por eso es una oportunidad de agenciarnos esfuerzos, de coordinar cosas, de buscar aquellos puntos donde somos coincidentes. Siempre habrá alguna discrepancia, no va a ser tan grande, pero de hecho hay elementos fundamentales que podemos combatir de manera conjunta, y es también entonces una oportunidad para hacer un llamado a que nuestros partidos políticos, además de que sean más propositivos, también tengan un poco más de compromiso para poder resolver estas dificultades de corto y de largo plazo.
Cito solo 3, que son asuntos que nosotros hemos definido como objetivos prioritarios. Lo primero es que hay que contener lo de la pandemia y los efectos de los huracanes. Eso es lo primero, la parte humana. ¿Cómo resolvemos esto? Estar esperando una vacuna que todavía no se sabe. Tenemos que buscar alternativas de cómo nuestra gente no se muere y las consecuencias sean incluso mayores. Hay tanto en el tema de salud que, por ejemplo, recuperarnos emocional y mentalmente de lo que nos ha ocurrido no es un asunto sencillo. Tengo muchas amistades en el Valle de Sula y cuando hablo con estas personas les veo en su cara la desesperación, aquello que les golpeó su corazón, y ahí hay una actividad también que tenemos que hacer. Y sin duda habrá que definir cómo mejoramos los ingresos familiares y los ingresos fiscales, porque aquí hay un asunto que es real. Todo gobierno tiene demanda de recursos, pero el gobierno hondureño en este momento tiene una demanda mayor de lo que ha sido recurrente. Por eso es una oportunidad de reconvertir, sí, es una oportunidad de reconstruir nuestro país. Definitivamente importantes puntos ha dado usted, don Mauricio Díaz Burdett, entre ellos 12 años. Nos puede costar 12 años en recuperarnos, por eso necesitamos ese pacto socioeconómico. Y para analizar cómo cierran las micro, pequeñas, medianas empresas en las cámaras, está con nosotros el presidente de Fede Cámaras, Menotti Maradiaga. Cuéntenos, a final de este año, que estamos a pocos días ya de concluirlo, ¿cuál es el dato? ¿Cómo cerramos específicamente en este aspecto? Buenos días, licenciada Jackie, nuevamente, al licenciado Juan Carlos y a todos los panelistas. Realmente es un reto, ha sido un año devastador para el sector MIPYME, tomando en cuenta desde marzo que inició la pandemia, prácticamente el haber estado de manera responsable y solidaria con la pandemia y con todo el pueblo hondureño, cuidar primero la salud de cada una de las personas, de la población y de nuestros colaboradores, nos vino a traer 5 meses de encierro al sector MIPYME, y prácticamente eso nos arrojó datos bien difíciles para la economía y sobre todo para el empleo en el país. Teníamos antes de los eventos de los huracanes ETA y OTA más de 400,000 empleos entre suspendidos y cesanteados. Teníamos más de 3,000 a 4,000 empresas micros y pequeñas prácticamente que habían cerrado operaciones, y hablemos de estas empresas familiares, ¿verdad? Para las cámaras de comercio, que aglutinan aproximadamente más de 20,000 afiliados entre las 45 cámaras de comercio a nivel nacional, prácticamente viene siendo de muchos retos, buscar alianzas, reinventarnos, buscar la solidaridad de parte de organismos internacionales que prácticamente nos han tomado en cuenta y han venido trabajando. Es el caso del BID, que estamos por cerrar una alianza para poder llevar todos estos nuevos modelos de digitalización a cada uno de los micros y pequeños empresarios. ¿Qué nos viene a traer esto? También como consecuencia de que muchas cámaras de comercio perdieron afiliados. Y lo que buscamos y trabajamos a través de las diferentes instituciones del Estado, como ser CNI, como ser Se Emprende, Infop, poder primero tomar el paso más importante, que era capacitar en cuanto a las medidas de protocolos de bioseguridad a cada uno de los sectores, tanto hablemos del sector turismo, hablemos del sector de servicios como ser talleres de pintura y mecánicos, barberías, salones de belleza, gimnasios, para que se le fuera dando una oportunidad de ir reaperturando y pudiendo reactivar. Aún así, esto no fue suficiente. Se llegó a más de 200,000 personas capacitadas, pero no fue suficiente para que muchas de ellas pues tomaran en cuenta cerrar debido también a la carga tributaria, no solo de la parte del gobierno central, sino que también de los gobiernos locales, que no tomaron medidas como la vino tomando la empresa privada. La empresa privada decidió reinvertirse, tomó decisiones fundamentales para poder sostenerse dentro de la economía del país, pero muchas instituciones del Estado no tomaron en cuenta el poder reinventar y poder decidir, bueno, estos empleos vamos a tener que cesantear para poder ver de qué manera ayudamos a la micro y pequeña empresa,
también en la sostenibilidad, así bajamos la carga tributaria. Eso nos vino a afectar en toma de decisiones como pago de salarios, como pago de energía eléctrica, como pago del mismo 14º mes que tocaba en el mes de junio. Pues ahora con los eventos ETA y OTA, pues vino a afectar todo lo que es el pulmón de Honduras, que es todo el Valle de Sula. Hablemos de que se perdieron cualquier cantidad de negocios, apenas estamos en el recuento, y hablamos de esos negocios que se encuentran en los barrios y colonias de los diferentes municipios que fueron afectados. Hablemos de todas esas pulperías que perdieron toda su mercadería, todos esos talleres que perdieron toda su materia prima, su equipo, toda su fortaleza que tenían dentro de los barrios y colonias. Y cualquier otra cantidad de negocios, como car wash, lavandería de ropa, que existen y perdieron todo. Y no solo perdieron eso, también perdieron en sus casas, porque los negocios, la mayor parte de ellos los tienen en su casa, y el reto de la empresa privada, pues siempre ha sido desde un inicio a través de SEAL, COEP, como bien lo dijo el ingeniero Mateo, fue de poder llevar, primero lo más importante, rescatar las vidas a través de los grupos de los pescadores que presentaron todas sus lanchas, y fue lo primero que se hizo, también conseguir helicópteros para poder hacer las labores de rescate, y luego pues comenzar a surtir todo lo que es la alimentación de comida caliente en los diferentes albergues. Hablamos de más de 300,000 platos de comida en los diferentes albergues hasta el día de hoy, y de comida caliente. Eso viene pues a demostrar el interés que tiene la empresa privada de ayudar a reconstruir y sobre todo a reactivar la economía, y sobre todo estar más pendiente de lo que le vino a suceder a nuestros compatriotas en cada uno de los sectores. Hablemos de Villanueva, hablemos de Baracoa, hablemos de Choloma, del occidente, hablemos de Progreso, de La Lima, que todavía hay lugares que siguen estando inundados y perdieron todas sus viviendas y sus negocios. Así que el reto para nosotros los empresarios y principalmente las cámaras de comercio es no olvidarnos de que estamos en medio de una pandemia y que tenemos que seguir protegiendo la salud de nuestros compatriotas, pero también ver de qué manera vamos a recuperar todos estos negocios micros, pequeños y medianos empresarios. Así que nosotros seguimos comprometidos, seguimos trabajando al lado de los diferentes cooperantes, comprometidos con la empresa privada al 100% y trabajando con las instituciones del Estado para que tomen las mejores decisiones, porque estas decisiones que se tomen en estos días van a venir a repercutir en los próximos años para poder recuperar lo que es los negocios y el empleo de todo el sector MIPYME. Y sobre todo, no olvidarnos de la gran empresa. La gran empresa va a estar en la obligación de poder buscar la recuperación de todos estos empleos. Y esos son los retos que necesitamos trabajar para fortalecer a toda la empresa privada que está más unida que nunca. Bien. Don Eduardo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene pleno conocimiento de las necesidades de cada país y con cada país de la región ha trabajado también distintos planes y proyectos. ¿Cómo en este caso particular de Honduras el BID ha acompañado a Honduras en la recuperación y en la reactivación de su economía, don Eduardo? Bueno, de hecho, la región de América Latina, especialmente el Caribe, ¿no?, ha sido objeto de muchos desastres, ¿no? No solamente desde el punto de vista de baja de la economía, como en particular desastres naturales. Recientemente hemos visto en Bahamas, yo particularmente estaba en Haití en 2010 como representante cuando hubo el terremoto de Haití, donde murieron lastimosamente más de 250,000 personas. Y hay algunas lecciones, evidentemente, que hemos aprendido, ¿no?, de todos estos desastres. Yo creo que la primera lección es, como ha sido dicho antes, no creo que Mauricio ha dicho, hay que reconstruir, pero reconstruir mejor, ¿no? No solamente reconstruir, pero reconstruir, por ejemplo, de manera resiliente. Sabemos que el tema de cambio climático es un tema que viene para quedarse y cada vez más se va a ver más eventos como este, ¿no?
Entonces, hay que hacer construcciones. Cuando se hace una construcción de un puente, por ejemplo, hay que considerar fenómenos mucho más extremos de lo que se consideraba anteriormente. La cuestión también ha sido mencionada, la cuestión de las represas. En fin, hay una serie de mecanismos que tienen que ser considerados en la reconstrucción. Entonces, tiene que ser una reconstrucción resiliente para que pueda ser mejor. En segundo lugar, totalmente de acuerdo con Menotti, hay una necesidad de no solo reconstruir, pero inicialmente, la primera cosa que se tiene que pensar es el impacto sobre las personas. Muchas veces se hacen proyectos muy bien diseñados, donde la infraestructura sale bien, el resultado económico del proyecto sale bien, pero se olvida, por ejemplo, de considerar que las personas que estaban en los lugares afectados tenían sus propias redes de protección social, y estas redes de protección social tienen que mantenerse, porque, como ha sido visto en Honduras, lo que más apoyó, lo que más ayudó, está ayudando a la ayuda humanitaria, en realidad son las redes sociales de las propias personas. Son las comunidades que están actuando, que están ayudándose entre sí para que se pueda para que se pueda salir de esta situación inmediata. Y tercero, hay que separar muy claramente, yo he dicho esto antes algunas veces, pero hay que separar muy claramente de lo que es apoyo humanitario, de lo que es recuperación de servicios, de lo que es reconstrucción. Poderíamos hablar mucho sobre estos tres temas, yo voy a intentar en 2 minutos hablar un poco sobre ellos, pero en ayuda humanitaria, el banco, como ha dicho muy bien Mateo, nosotros la primera cosa que hicimos fue juntar donaciones que vimos de los propios proyectos que tenemos, ¿no? De cooperaciones técnicas, y nos juntamos con el sector privado, ¿no? Está Mateo y también Menotti, con quien trabajamos en este momento, para intentar apoyar en lo que es necesario, lo que es posible, ¿no? En acciones muy directas a las personas. También apoyamos con cooperación técnica de $200.000 cada uno, son las 2 cooperaciones técnicas que estamos haciendo vía Copeco y con instituciones de la sociedad civil. Pero lo más importante es, en apoyo humanitario, es, en este momento, pasar transferencias monetarias a la gente. Esto es lo más importante. La gente sabe exactamente cómo gastar su plata, ¿no? La gente sabe cómo gastar su transferencia monetaria. Y el banco, desde el inicio, junto con la Secretaría de Desarrollo Social, que está haciendo un excelente trabajo, nos propusimos a adelantar $25 millones del proyecto que tenemos de transferências monetárias, ¿no? De bono de vida mejor, que seria gastado nos próximos 4 anos. E também o Banco Mundial se juntou com outros 25, então sai $50 milhões para dar um apoio para as famílias, que poderia apoiar mais ou menos 150.000 famílias. Então, isto está sendo hecho o que se chama focalização, que é identificar exatamente as famílias, e, em segundo lugar, se está trabalhando em um mecanismo de pago que seja transparente, aberto, enfim, e que llegue às pessoas, de hecho, ¿no? E evidentemente, quanto mais digital, melhor, ¿no? Então, essa é um pouco a questão do apoio humanitário. Em reabilitação de serviços, que são, por exemplo, limpeza de calles, como ha sido dicho antes, recuperação de casas ou puentes temporais, puentes belli, como ha sido mencionado. Por exemplo, nós temos uma operação de $40 milhões, que é uma espécie de um apoio pressupostário, em que o governo empieza a gastar e depois nós reembolsamos. Pero estes gastos que são hechos antes para depois reembolsar, são hechos através de uma, primeiro, definição de uma lista de projetos e, em segundo lugar, com o apoio de uma empresa de auditoria. Lo mismo, nossos primos, ¿no? Tanto do Banco Mundial quanto do BES, han puesto operações parecidas, semelhantes, e que se sumam mais ou menos $400 milhões para esta reabilitação de serviços, não? Aí a questão é como poner um mecanismo de recursão, se está fazendo isto, mas como poner um mecanismo de recursão que seja ágil e que pueda ligar rapidamente a gente. Pero, e aí, desculpa tomar muito tempo, pero a questão é larga, não? O mais importante é a terceira parte, que é a recuperação, a reconstrução com recuperação econômica. O banco tem, para os próximos 2 anos, cupo de $400 milhões para novos projetos. Todos estes novos projetos
son enfocados en la reconstrucción del país, pero también en la recuperación económica. Por ejemplo, lo que Mateo mencionó anteriormente, también creo que Mauricio, la cuestión de la recuperación de las empresas grandes. Son las empresas grandes que al final pueden ser las amplas. Entonces, poner esquemas de garantías para préstamos, para hacer el sistema financiero interno funcionar, y no excluirlo, pero incluirlo, y poder hacer un fondo público-privado para poder apoyar a estas empresas y al mismo tiempo apoyar a las pymes para que se encadenen, ¿no? Entonces, esto es un poco el mecanismo de un proyecto, de un fondo que estamos poniendo en marcha y que esperamos aprobar en marzo. Entonces, estos son 400 millones que son del cupo. Y termino con otros 240 millones que son de, digamos, reformulación de la cartera que tenemos hoy. Hoy el BID tiene 600 millones de dólares de cartera a desembolsar y de estos estamos separando 240 millones para reformular para, por ejemplo, el proyecto de viviendas o reformular para, por ejemplo, el proyecto de desarrollo rural, poder atender a las personas que han sido más afectadas por los huracanes, ¿no? Que es un cambio de región solamente de enfoque. Entonces, todo esto tiene que ser visto, vuelvo a decir, de un contexto donde se tenga quase que un pacto entre el sector privado y el sector público y la comunidad internacional. Esto es muy importante, ¿no? Y junto con la sociedad civil, evidentemente. Esta es una oportunidad de toda esta desgracia, ¿no? Final, ¿no? De lo que pasó, lo que está pasando, de que se pueda salir con algo mejor para el país desde el punto de vista de diálogo y de la construcción de un plan que sea inclusivo y que sea para el largo plazo. Perfecto. Importante lo que ha dicho y va siempre de la mano de lo que decía también don Mauricio Díaz Burdett. Se necesita un pacto que esté el sector privado y el sector público adentro. Don Mateo Yibrín, usted nos decía que San Pedro Sula está destruida, es el pulmón económico de Honduras. ¿Cuál es el mecanismo, cuál es la propuesta de reconstrucción que ustedes como empresarios están proponiendo? Bueno, primero que todo, el COEP y el sector privado ya le presentó al gobierno de Honduras una propuesta de autoridad para el Valle de Sula, una nueva autoridad que se encargue de todo el tema de protección del Valle de Sula. Esperamos que esta semana esté ya hecha ley vía decreto ejecutivo, tal como nos lo ha informado el ministro de la Presidencia, y ahí pues va a tener ya definida la gobernanza donde va a participar activamente el sector privado. Esto sería una autoridad para el Valle de Sula y sucesivamente se pueden crear las mismas autoridades, la misma autoridad para la UAM, para la cuenca del río Choluteca y para otras cuencas del país. Porque recordemos que ahorita estos huracanes pegaron acá más en el norte, pero el otro año puede venir un huracán que haga estragos en el centro y sur, por ejemplo. Y la cuenca del río Choluteca es tan vulnerable como las cuencas del Valle de Sula. Y eso yo siempre se lo he dicho pues a los gobiernos, que vemos que hay muy poca atención a la cuenca del río Choluteca. Es un río que puede hacer estragos no solo en la capital, sino en todo el centro y sur del país. Entonces es una autoridad que se puede replicar a lo largo del país. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Primero hay que asegurarnos de dragar bien los ríos, el Ulúa y el Chamelecón, que son los que han hecho estragos aquí en el Valle de Sula. Dragarlos desde Copán, Santa Bárbara y hasta su llegada aquí al departamento de Cortés. Eso requiere de mucho capital, de maquinaria especializada y de inmediatez. O sea, no podemos esperar más. Acordémonos que en mayo, si Dios quiere, vuelve a entrar el invierno. O sea, que solo tenemos 5 meses. Solo 5 meses tiene Invest, el Estado de Honduras o quien se designe para hacer todas estas obras que deben incluir dragado de ríos, deben incluir mecanismos
que desaceleren las aguas en los ríos, y sí hay mecanismos que se pueden ejecutar durante el 2021, porque el tema de las represas es un tema de mediano plazo. El tema de las represas, si comenzáramos en el 2021, no van a estar listas antes del 2025. Entonces tenemos que ver cuáles son las medidas de corto plazo, que incluyen las que les he mencionado. Además de la reparación de bordas, canales de alivio que protejan la principal infraestructura del Valle de Sula, hay que darle protección a la empresa privada, porque en el Valle de Sula hay mucha empresa en el sector agropecuario, en el sector industrial, en el sector comercial, que fue inundada, que perdieron y que tuvieron que suspender labores. Entonces, ¿qué protección le vamos a dar a estas empresas para que se reactiven? Y si mi empresa se inundó porque no hay protección en el valle, no sé si me conviene reactivar la empresa. Es algo que tengo que pensarlo. Cualquier empresario lo tiene que pensar. Entonces, ¿qué está ofreciendo el Estado de Honduras al respecto? Hay que actuar rápido. El problema en Honduras es que somos muy lentos. Por eso nos ganan los vecinos, porque somos muy lentos. Tenemos que ser rápidos, ágiles, ejecutar de una manera ágil y efectiva. Lo que decía Eduardo también, dentro de lo que se ha planteado de parte del sector privado, es las transferencias monetarias. Es muy, muy importante, porque hay más de 300,000 personas pues, que quedaron sin trabajo, que quedaron fuera de sus viviendas. Entonces, hay que hacer las transferencias inmediatas a la gente más vulnerable. Así que esperamos pues que esta semana se pueda definir esa autoridad con la que podamos pues trabajar más activamente en primero la limpieza, ¿verdad?, del Valle de Sula, terminar de dejar que drenen las aguas y de ahí empezar las obras de protección para que paralelamente podamos pensar en una reactivación económica. Don Mauricio, ¿cómo hacer las estrategias inmediatas de restauración, de recuperación, de reactivación, o como usted también planteaba a nivel del FOSDE, de reorientación, compatibles y sobre todo armonizadas con los objetivos a largo plazo? ¿Cómo estas estrategias inmediatas deben ser o pueden ser compatibles con los objetivos a largo plazo? Que bueno, el país no es muy ducho ni ha apostado mucho a los objetivos a largo plazo. Aquí, como decía Mateo, hemos estado de improvisación en improvisación, pero ¿cómo estas estrategias inmediatas deben ser compatibles con los objetivos a largo plazo, don Mauricio? Bueno, lo primero, y yo creo que debo decir que lamento tener que decir esto, lo primero es que hay que apartar a los políticos del dinero. En la medida de lo posible hay que hacer que el recurso llegue de manera más directa a las personas, a las empresas, y cito directamente a las cámaras de comercio, a todo lo que tiene que ver con la generación directa de empleo. La intermediación a través de políticos no es en este momento lo mejor. Pero por otro lado, habrá que recordar otro punto que es fundamentalísimo: la discusión y aprobación del presupuesto general de la República. En él está definido el tema de ingresos, en él está definido la asignación de recursos, y por lo tanto habrá que plantearse que en estos 5 o 6 meses, si es que no tenemos otro efecto socioclimático, pues es el único tiempo que tenemos para prevenir algunos problemas. ¿Eso qué implica? Que habrá que definir un programa de inversión pública de emergencia que intente contener un poco estos problemas que tenemos con COVID, pero también la eventualidad muy clara que tenemos de seguir siendo víctimas de cambios socioclimáticos. El otro aspecto que para nosotros es absolutamente fundamental y que está bastante ligado a lo primero que he planteado es lo que tiene que ver con mejorar nuestros indicadores
de corrupción. Diciéndolo con toda franqueza, el gobierno hondureño tiene problemas de credibilidad y una gran cantidad de recursos se pueden perder por ese problema de credibilidad, que no solamente tiene que ver con los hospitales, que mientras los chinos hacían un hospital de 1000 camas en 10 días, nosotros tenemos 10 meses sin instalar los hospitales que se pagaron por adelantado, sino que tiene que dar muestras fehacientes de que el manejo del recurso va a ser adecuado, pero hay algo que es fundamentalísimo también, de que la programación de la inversión pública, la programación de apoyar la inversión privada también va a ser manejada con inteligencia, y no quiero ser ofensivo con esto, me refiero más a inteligencia económica, de usar mejor los recursos, pero al mismo tiempo de mecanismos de transparencia. Sin duda, volver al campo es fundamentalísimo. Tenemos que garantizar la comida, tenemos que garantizar que por lo menos los granos básicos que incluso se perdieron en lo que llamamos temporada de postrera, se pudieran recuperar, porque de lo contrario vamos a agregar otro problema, hambruna. Y esto ya está, digamos que en los lugares donde está la gente refugiada por los problemas de los huracanes. Y sin duda, cuando planteamos el tema de abrirse en una política pública que apoye el tema agrícola, estamos hablando de que haya acceso al crédito, que haya acceso a la tierra, que haya oportunidad para poder sembrar y de poder tener nuestra cosecha. Primero con lo que es más elemental, lo que tiene que ver con, por lo menos, maíz, frijoles y arroz. Luego podemos ir agregando los otros elementos que son muy importantes. Yo no soy un especialista en dieta, pero de hecho, por lo menos eso es fundamentalísimo. Y un aspecto que no podemos desconocer es lo que tiene que ver con el tema de salud. ¿Cómo vamos a abordar el tema de salud? ¿Cómo vamos a continuar combatiendo un problema que pareciera que se ha ido quedando en el olvido o que la hondureñidad hemos ido olvidando y que hemos bajado un poco la guardia, pero que nos puede afectar de manera muy determinante? Y no puedo dejar de decir que tener una propuesta de plan de reconstrucción y un plan de reconversión socioeconómica es absolutamente vital. Hay que hacerlo en este momento, porque los problemas se van a venir acercando, van a continuar llegando al país y no porque haya tanta emergencia vamos a descuidar lo otro, porque también es importante. Evidentemente, las prioridades se definen y se redefinen según las necesidades, pero sin duda ahí hay un elemento que consideramos fundamental. Bueno, muchas gracias, don Mauricio. Y vamos ahora con don Menotti Maradiaga. ¿Y qué ha hecho Fedecámaras hasta el momento para poder apoyar a esas micro, pequeñas y medianas empresas que han resultado afectadas tanto por la pandemia de la COVID-19 y por los fenómenos naturales? Pues lo primero que tuvimos que hacer es unirnos al cooperante de USAID para poder ver y levantar un censo y poder saber la información real de lo que estaba sucediendo en las diferentes ciudades del país. Y hablemos a través de las 35 cámaras que se pudieron obtener información y así poder revelar datos bien interesantes, principalmente de la pandemia, en donde nos revelaba de que de un 40% en el mes de agosto de las empresas MIPYMES del país ya habían decidido cerrar negocios. Y el otro 35% pues estaba tomando decisiones si lograba llegar hasta el mes de diciembre y poder así el mes de diciembre, que son las épocas navideñas donde tienen más comercio, poder salvaguardar su empresa, no ganar porque no iba a presentar ganancias, sino salvaguardar la empresa. Luego pues trabajar en lo que son las capacitaciones en lo que son protocolos de bioseguridad, donde utilizamos información que es proporcionada por Infop y a través del Consejo Nacional de Inversión para poder llegar a más de 20 cámaras de comercio y a todos sus afiliados con buenos resultados, hasta el grado de que se pudieron capacitar en protocolos de bioseguridad a las diferentes afiliados de cámaras de comercio, hablando principalmente del sector micro y pequeño empresario, que es el que estábamos decididos pues a apoyar,
porque eran los que nos representaban, que no tenían acceso a información de cómo manejar protocolos de bioseguridad. Luego, pues, trabajamos para poder proveer a través de Semprende kits de bioseguridad como son mascarillas, pediluvio, hablemos de gel, caretas, a más de 20 cámaras y dándoles a cada cámara más de 100 kits de bioseguridad para podérselo dar al micro y pequeño empresario. Ahora con los eventos pues, de ETA y OTA en todo lo que es el sector del Valle de Sula, hablemos de Lloro, Atlántida, hablemos de Occidente, vamos a saber, tenemos un reto más importante, que es ver de cómo vamos a poder obtener información de la gran cantidad de micros y pequeños empresarios y sector informal que se perdió por las llenas que hubieron en los diferentes municipios y principalmente en sus barrios y colonias. Todas estas personas van a necesitar equipo, van a necesitar insumos, van a necesitar reconstruir y reactivar sus empresas. Y nosotros pues los estamos acompañando primero con obtener la información y vamos trabajando con los diferentes organismos y gremios del país para poder atender lo que era primero, lo que era la alimentación en los diferentes albergues, obtener la información y ver de qué manera se les va a ir apoyando. Por eso les pedimos que se acerquen a las cámaras de comercio, den sus datos y poder obtener toda la información, porque de acuerdo a eso vamos a poder tener todo lo que se necesita para poderlo presentar a los cooperantes y diferentes instituciones del Estado de cómo manejar toda esta información de la micro y pequeña y mediana empresa. Bueno, debemos hacer una pausa comercial en foros HRN, TSI y seguimos con nuestros invitados, panelistas, don Eduardo Márquez Almeida, Mateo Gibrín, Menotti Maradiaga y Mauricio Díaz Burdet. Voy a celebrar la Navidad contigo. Contigo, abuela, que a pesar de la distancia te sentiré muy cerca al compartir tu receta. Contigo, primo, que seguirás siendo el rey de la fiesta al compartir rápido tus memes. Contigo y con todos los amigos, que volveremos el abrazo de las 12 en un gran abrazo virtual. Y para eso Tigo te trae un Samsung Galaxy A01 Core con una super recarga con más internet a solo 2.199 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Prueba las nuevas donas y bebidas de Dunkin' con trocitos de Oreo. Escoge entre vainilla Ice Don Calate, el original Oreo Frozen o el calientito vainilla Don Calate y acompáñalas con las deliciosas donas rellenas de dulce de leche y trocitos de Oreo vainilla o tradicional. Disponibles en todas nuestras tiendas a nivel nacional o a domicilio. Dunkin'. DeportesTVC.com te da la oportunidad de ganar la moto de tus sueños. Participar es muy fácil. Conéctate a DeportesTVC.com durante nuestras transmisiones de los partidos de la Liga 5 Estrellas. En los juegos podrás conocer la frase clave en cada partido, enviarla a nuestro número de WhatsApp y automáticamente estás participando. Tú puedes ser uno de nuestros ganadores. Entra ya a DeportesTVC.com y conoce las condiciones y fechas de los sorteos. Entra ya. Seguimos prácticamente ya en la recta final. Mire cómo se nos ha ido el tiempo. Don Eduardo, volvemos con usted. Si nos pudiese, por favor, rápidamente hablar de esta apuesta del BID a través de proyectos dirigidos al sector privado. El BID ha trabajado directamente con el sector privado, en principio, otorgando préstamos. Y más allá de los recursos, más allá de prestar dinero, ¿qué recomendaciones también ha dejado el Banco Interamericano de Desarrollo a Honduras, don Eduardo? Ok, bueno, antes de todo, nosotros creemos que es el sector privado quien tiene que generar empleos, ¿no? Esto es la función del sector privado. Y la función del gobierno es facilitar que estos empleos sean generados y garantizar las inversiones. Nosotros, este año fue un año, yo diría, muy bueno desde el punto de vista de aprobaciones para el sector privado. Como saben, nosotros tenemos un brazo que se llama BID Invest, que da préstamos directos al sector privado. Hicimos 2 préstamos, uno
de un proyecto de casi 90 millones, nosotros no pusimos todo, pero para una empresa textil, y una hidroeléctrica también de 70 millones, que nosotros no pusimos todo, junto con DFC, ¿no?, de Estados Unidos. Y son para nosotros más importante de que los proyectos, es una apuesta que se hace en el país, ¿no? Es lo que queremos decir. Es decir, ok, en un año difícil, nosotros estamos apoyando el sector privado, estamos apoyando la inversión en Honduras. Esto tiene que ser comunicado, está siendo comunicado desde el punto de vista mundial. Entonces, imagínese el revés, imagínese si el BID no aprobase proyectos para el sector privado en un momento como este para Honduras, sería mucho peor, porque significaría que el riesgo es mucho más alto. En realidad no es. Entonces, no solo para la cuestión del país como un todo, pero también desde el punto de vista sectorial, que es prestar para el sector eléctrico, prestar para una represa. Entonces, esto es un tema que nos parece muy importante desde el punto de vista de mensaje que se está dando al mundo sobre Honduras. El segundo aspecto es que estamos recomendando. Nosotros pusimos una cooperación técnica hoy para una fuerza de tarea, una task force, para diseñar el plan de reconstrucción. Aquí estamos poniendo, a partir del inicio de enero, especialistas do ponto de vista da infraestrutura produtiva, da infraestrutura social, do ponto de vista de cambio climático, de APPs, de associações público-privadas, de transparência, de planificação, tudo isto, para desenhar um plano de reconstrução. E como he dicho antes, este plano de reconstrução tem que ser um pacto, como ha dicho Mauricio também, tem que ser um pacto nacional, não? Lo que nos gostaria é que, ao final do primeiro semestre do próximo ano, podamos ter um plano que sea, que se pueda defenderlo, não somente hoje, mas que se pueda defender em 10 anos, e que sejam projetos que tenham retorno econômico, não só retorno financeiro, não retorno financeiro sobre fluxo de caixa, mas retorno econômico, que é impacto direto às pessoas, impacto direto à geração de emprego, impacto direto, por exemplo, à redução dos efeitos de cambio climático. Entonces, nosotros lo que estamos poniendo a la disposición, estamos empezando ya a hacer, es primero una recolección, una colección de los proyectos importantes para la reconstrucción del país, para la recuperación económica. En segundo lugar, estableciendo, creando, generando un método de priorización de estos proyectos, que sean proyectos, como comenté antes, de retorno econômico que sejam viáveis. E, em terceiro lugar, de financiamento, porque muitas vezes se pensa solamente em financiamento como financiamento público. Como he dicho antes, um ambiente de baixa de espaço fiscal, um ambiente de endeudamento, tem que ser, há que apalancar inversões público-privadas. E para isso é necessário generar todo o ambiente ambiente de negócios, não? Para que se hagam as inversões. E, finalmente, fazer um plano de reconstrução. Não? Se sabe que este plano de reconstrução não vai ser de curto prazo. De curto prazo são os 400 milhões de apoio, como comentei antes, de reabilitação de serviços. Este plano é um plano de 5 a 10 anos, como se mencionou antes. Então, esta é a linha que nós estamos propondo ao governo, ao setor privado, à sociedade civil e também aos sócios internacionais. Que juntos podamos fazer um plano e que, através, incluso, do G16, se pueda hacer una discusión y que sea un plan de un pacto nacional. Bueno, y usted hablaba sobre los empresarios, que son los llamados a generar los empleos. Don Mateo Yibrín, ¿qué necesita el empresariado como alivio por parte del gobierno para poder generar más empleos? Una pregunta bien amplia. Pero lo que necesitamos, primero que todo, es seguridad jurídica. Que cuando un empresario apuesta, pone en riesgo capital, que haya seguridad jurídica sin discusión sobre eso. Ahora necesitamos seguridad de infraestructura también. Ya vimos lo que hacen los huracanes y el cambio climático. Así que para invertir en Honduras se va a requerir seguridad de infraestructura. 3, como un buen vendedor. Cuando usted es un buen vendedor o un buen empresario y los clientes no están llegando a su negocio, usted sale a buscarlos y sale a buscarlos con buenas ofertas. Si no, no va a llegar a tener clientes. Lo mismo tiene que hacer el gobierno de Honduras.
no solo este gobierno, sino que el que viene dentro de año y tanto. ¿Qué oferta le hace el gobierno de Honduras al sector privado nacional e internacional? ¿Cuál es la oferta del gobierno de Honduras para atraer inversión y atraer empleo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos, no solo el gobierno. ¿Qué le vamos a ofrecer al inversionista que está teniendo propuestas atractivas de los países vecinos para que vengan acá? Ese es un tema. El otro tema, definitivamente, de inmediato, porque miren, hay que cuidar lo poco que tenemos. En Honduras tenemos muy pocas empresas vivas, muy pocas, desafortunadamente. Esas que tenemos, no las debilitemos ni las perdamos. Necesitarán alivio fiscal algunas empresas. Y mire, el traje debe ser a la medida. Si está escuchando la gente del azar lo que estoy diciendo, lo que quiere es que les condonen. No, no es así la cosa. Si yo soy el azar, yo salgo a buscar a los contribuyentes, entender qué les ha pasado y les hago un traje a la medida. No tiene que haber una política igual, porque las empresas que están teniendo utilidades pues van a seguir pagando impuestos. Pero hay otras que están perdiendo sus utilidades, que están perdiendo sus ingresos y hay que hacerles un alivio a la medida. La SAR no tiene que estar escondida en una oficina esperando a ver a quién le cobra. La SAR tiene que salir a ver cómo trabaja con el sector privado. Entonces, alivio fiscal a la medida a ciertos sectores. Tiene que haber una política más liberal en el tema laboral, porque yo le digo aquí a los amigos de los gremios sindicales, señores, ustedes deben velar porque más gente tenga trabajo, no porque los que tienen trabajo protejan más sus ingresos, levantándole las barreras a los que no tienen trabajo. Y a mí me parece que aquí los gremios sindicales lo que hacen es generar barreras para que la gente no pueda ser empleada. Ojo con eso. Entonces, tenemos que tener en una situación como la actual, y no estoy hablando por la industria o por los negocios donde estoy yo estoy hablando por la gente de Fedecámaras, los MIPYMES, la gente que emplea menos de 50 personas. ¿Cómo le liberamos las trabas laborales a ellos? ¿Cómo hacemos que ellos puedan contratar de una manera más ágil, más económicamente más viable para ellos? Y que no tengan cargas sociales de 30 y 40%. Porque aquí todo el mundo sabe que contratar un empleado por 10,000 empiras realmente cuesta 14,000 empiras. O sea, la gente tiene que entender eso. Un empleado que se le paga un salario de 10,000 cuesta realmente 14,000 empiras a las empresas que pagamos todos los beneficios sociales y de ley. Entonces, Honduras así no va a generar empleo. No va a generar empleo. Entonces, por ahí tenemos que comenzar. Alivios fiscales, alivios laborales, agilidad burocrática. Honduras tiene que ser más rápido que los competidores para que la gente invierta acá. Pero bueno, no me quiero extender mucho. Don Mauricio, usted ha trazado a grandes rasgos, porque bueno, no disponemos lamentablemente del tiempo como para explayarnos, pero ha hablado de desactivar la ralentización, cuidar lo poco que se tiene, de lo que hablaba justamente Mateo, que se garantice que el dinero se va a invertir en lo que se tiene que invertir, es decir, que no se lo vayan a robar, que se trace una hoja de ruta en función de una visión. ¿Qué otras cosas y qué otras recomendaciones también puede hacerle el Foro Social de la Deuda Externa, bueno, en este caso al gobierno, a las autoridades, para encaminar justamente esa hoja de ruta hacia la restauración,
hacia la reconstrucción prácticamente y bueno, en el tiempo que sea, a la reactivación de la economía. Por favor. Muchas gracias nuevamente. De hecho, cuando nosotros planteamos el tema del presupuesto en un momento tan importante, en el fondo también hemos insistido en tener que hablar sobre el programa de inversiones públicas, que es absolutamente fundamental para el 2021 y de ahí en adelante. Eso implica entonces que el programa de inversiones públicas que de esta administración y que tendrá que considerar las nuevas administraciones también tiene que recoger el tema de reconstrucción nacional. Esto también habrá que vincularlo con algo que en términos legales está vigente como muchas leyes, pero que en realidad poco se aplican, lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Hay lugares que no son para vivir, hay lugares donde no se deben instalar empresas. Hay que regular un poco más esto y es un asunto que no se logra en el corto plazo, pero que sí es un elemento que no podemos desconocer. Pero por otro lado, quiero citar algo que tiene que ver mucho con el tema de competitividad. Tenemos que resolver el problema fiscal, en donde algunos también tienen demasiados beneficios en menoscabo de quienes realmente debieran tener esos beneficios fiscales en una forma en que produce desequilibrio y no produce suficiente capacidad competitiva. Esas exoneraciones de las que estamos hablando desde hace mucho rato con muchas instancias, habrá que considerarlas, porque no estamos diciendo que se eliminen completamente, pero creo que lo del traje a la medida que planteó don Mateo Yvirín es correcto en nuestra opinión institucional y personal, y ahí puede haber una salida importante porque muchas veces se facilita recursos a quienes no generan exactamente bienestar y empleo. Pero hay un aspecto que cuesta mucho también reconocer. Tenemos un problema grave en el país que tiene que ver con la competitividad y con la inversión. Está relacionado con el tema de energía. Ese tema nos vuelve no competitivos. Ese tema nos vuelve a un problema en donde el país se tiene que endeudar todos los años y sin lugar a duda todo lo que se plantea termina siendo resuelto en contra de la población nacional y en contra del propio sector empresarial. Ahí tenemos que resolver de un tajo o lo más rápido posible esta dificultad. Ahora, ¿dónde apuntar inversión? Sin lugar a duda, uno tiene que ver que además de lo que tiene que ver con los temas de salud y energía, en café, en lo que tiene que ver con azúcar, en lo que tiene que ver con los productos de la canasta básica que antes citamos, maíz, arroz, frijoles, etcétera, en lo que tiene que ver con los bananos y la palma africana, en lo que tiene que ver con la tilapia, en lo que tiene que ver con la maquila. Hay digamos que un listado que sin duda se puede ampliar y debiera ampliarse, que nos puede generar un gran beneficio. Pero también cuando hablemos de reconstrucción, especialmente de infraestructura, tratemos de que sea con la mayor capacidad de empleo que pueda generar esa construcción. Ahí podemos encontrar también un asunto importante. Y reitero una cosa que es también importante en nuestra opinión. Lo de el acceso al crédito, un sistema financiero alternativo que no elimine el otro, porque el otro también es muy importante y debe continuar, sino que pueda apoyar de manera más directa y más expedita a quienes no tienen necesariamente acceso a crédito y a algo que se fue dejando en el tiempo, asistencia técnica. Estos son elementos fundamentales que nos pueden contribuir notablemente. Y antes he citado el tema de cómo vamos a enfrentar la deuda pública. Diciéndolo con franqueza, no podemos enfrentarla. Y el endeudamiento es cada vez mayor. La ayuda no viene tanto en donaciones, un poco por las dudas gubernamentales, sino que también el endeudamiento es mayor y por lo tanto la cantidad de recursos que tenemos que disponer para pagar intereses y capitales también siguen siendo verdaderamente muy grandes, y ahí habrá que plantearse la necesidad de tener pues una renegociación. Y esto me lleva a un punto final que por olvido no lo planteé antes. Honduras tendrá que
volver a negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Definido como está en este momento, no vamos a poder cumplirlo y vamos a incumplirlo y hay una expresión que traducida es como un descarrilamiento al cumplimiento de las metas de las que están planteadas en ese acuerdo. Eso es un asunto que no podemos también posponer demasiado. Así es, muchas gracias, don Mauricio. Hoy estamos viendo la sala de cuidados intensivos del Seguro Social en San Pedro Sula al 100 por casos COVID-19. Obviamente, entre más casos COVID-19 pues estén en nuestro país, esto va a perjudicar a nivel económico. Don Menotti Maradiaga, ¿qué debe hacer el gobierno para contener el COVID-19 y que esto mismo no sea un impacto para la economía del país? Primero que todo es seguir manteniendo esa campaña de responsabilidad hacia el pueblo hondureño. Realmente nosotros somos responsables de nuestra salud, de la salud de nuestras familias, de nuestros colaboradores y sobre todo de todos nuestros clientes. Pero más allá de todo de cumplir la ley. Prácticamente hay una ordenanza y una prohibición, decreto a ley, donde prohíbe el andar sin la mascarilla. Toda la empresa privada, el mismo gobierno ha facilitado la entrega de mascarillas a toda la población y debemos de seguir siendo responsables y seguir insistiendo el uso de la mascarilla. Si las dos personas con las cuales se está platicando tienen una mascarilla, hay un 0.5% de probabilidades de un contagio y nosotros debemos de buscar prevenir y seguir siendo solidarios con la misma economía de todo el sector MIPYME. Voy a seguir insistiendo. La reactivación económica que se dio en el país en el mes de junio, julio, fue para apoyar a la micro y pequeña y mediana empresa que prácticamente venían colapsando y estaban yendo en una picada de cierre de negocios increíble. Se dio una reapertura a la economía progresiva y responsable para dar oportunidad de que la micro, pequeña y el sector formal pudieran tener sus ventas y así recuperar sus empresas. No es para estar haciendo fiestas, no es para seguir en holgorios y sobre todo en actividades deportivas donde no se tomen las precauciones en los diferentes barrios y colonias. Estamos viendo en algunas de las reuniones políticas que se están dando en estos tiempos que también no están manteniendo el distanciamiento que se necesita para evitar el contagio. No solo va a recurrir por parte de la empresa privada una responsabilidad, también de las diferentes instituciones políticas y políticos del país, porque estamos viviendo momentos en que toda la economía mundial prácticamente está retrocediendo y algunos países importantes están tomando las decisiones de cerrar. Nosotros hemos venido actuando muy responsablemente y participando en una mesa multisectorial que muchas veces han sido difíciles las determinaciones que se han tomado, pero lo hemos hecho con solidaridad y responsabilidad para la protección de la salud del pueblo hondureño. Pero ya no podemos seguir como economía diciendo retrocedamos y vamos a cerrar. Eso es un mal mensaje y es un mensaje que trae incertidumbre para la micro, pequeña y mediana empresa. Todo el mundo estaba queriéndose preparar para que un cierre de año, una fiesta navideña, pudieran traerle más ventas y poder salvaguardar, repito, las empresas a los diferentes negocios. Pero con tanta incertidumbre de que se cerraba, no se cerraba, muchas de ellas decidieron no traer su mercadería. Y con estos eventos de IOTA y ETA, prácticamente no pudieron llegar la mercadería a tiempo y algunas pues están vendiendo no hay dentro de sus comercios. Y lo que lo están haciendo, pues lo están haciendo de una manera en donde tienen que dar altos porcentajes de descuento para poder lograr deshacerse o vender su mercadería. Es ahí donde nosotros venimos y decimos, hey, cumplamos la ley, hagamos lo que tengamos que hacer para evitar de que estas aglomeraciones en los barrios y colonias se sigan dando de una manera en donde se eleve más de 50 personas las reuniones y sobre todo seguir insistiendo en el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es importante para evitar el COVID, reforzar los centros de triaje, que los centros de triaje nacieron del sector privado y se puso como ejemplo en la mesa multisectorial por un centro de triaje que se creó en el Colegio de Ingenieros aquí en San Pedro Sula. Y luego se
comenzaron a salir las brigadas médicas, que nació de las mismas decisiones que presentó tanto los epidemiólogos como algunos médicos en la mesa multisectorial. Perfecto. Así que si nosotros seguimos trabajando con los centros de triaje, con las brigadas médicas y manteniendo la responsabilidad en cada uno de nosotros, vamos a evitar estar retrocediendo y sobre todo estar diciendo a la economía, hey, vamos a cerrar de nuevo y vamos a permitir que se cierren más empresas y se pierdan más empleos. Bueno, gracias al presidente de Fedecámaras, Menotti Maradiaga. Con esto nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, venimos a la recta final del Gran Foro Economía 2021, Reconstrucción de Honduras. Bueno, llegó la hora, lamentablemente, llegó la hora de ponerle punto final a este foro. Honduras experimentará una caída económica entre 8 y 10% a causa de la pandemia y de las tormentas tropicales en un año. Perdimos lo que ganamos en una década. El Valle de Sula, el pulmón económico de Honduras, quedó destruido. Muchos sectores de la zona occidental también resultaron devastados. Hemos perdido la capacidad productiva en un 40%. Así es, parte de nuestras conclusiones, la situación es mucho más difícil para Honduras. Podemos tardar más de 12 años para recuperar lo que teníamos antes de la pandemia y de los fenómenos naturales. Y si no es integrado un grupo consultivo que dirija la reconstrucción del país, podría tomarnos entre 16 y 18 años la recuperación. Hay que avanzar hacia una reconversión económica y social y de redefinición del sistema financiero. Necesitamos un gran pacto socioeconómico. De lo contrario, coinciden nuestros panelistas, nuestra esperanza puede morir. Antes de las tormentas teníamos más de 400,000 empleos suprimidos y cesanteados y más de 4,000 pequeños negocios cerrados en el sector MIPYMES. Bueno, y el encadenamiento financiero de las pymes es una alternativa para dinamizar la actividad productiva, generar empleo y brindar protección social en la actual situación de emergencia. Es fundamental que avancemos en el tema de la transparencia, dado que Honduras tiene altos índices de corrupción. El sector privado espera un estímulo del gobierno en la reactivación de la economía, rehabilitación de la infraestructura y protección social. Los hondureños esperamos un mayor compromiso de los políticos, a quienes, por cierto, hay que apartarlos del manejo de los recursos para la etapa de reconstrucción. Bueno, y para los próximos 2 años, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene contemplado un renglón de $400 millones para la ejecución de nuevos proyectos. El organismo cuenta con una cartera de desembolso que asciende a $600 millones en apoyo a Honduras. Vamos de inmediato ya con el mensaje final de nuestros amables panelistas y vamos a iniciar con el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras, Eduardo Almeida. Bueno, yo diría 3 cosas, un poco en resumen de lo que ha sido dicho ya. En primer lugar, eficiencia de gasto. En segundo lugar, un plan como Pacto Nacional. Y en tercer lugar, invertir en ejecución fuera de la caja. La cuestión de la eficiencia de gasto es fundamental. Invertir rápidamente los recursos existentes hoy para apoyo humanitario y para rehabilitación de servicios. Como comenté hoy, hay por lo menos $400 millones para este fin. En segundo lugar, un plan. El plan tiene que ser viable, tiene que ser defendible para la reconstrucción y para la recuperación económica al mismo tiempo, porque es de mediano y largo plazo. Y en tercer lugar, invertir en ejecución fuera de la caja. Hay que hacer inversión con el sector privado a través de alianzas público-privadas. Hay que utilizar herramientas digitales, incluso para mejorar la cuestión de la transparencia. Nosotros mismos implementamos en Honduras, como primer país de América Latina, una herramienta de blockchain para controlar, para hacer la gestión de los proyectos.
e invertir en buenas unidades de ejecución. Estos son los 3 temas que yo pondría como recomendaciones finales. Don Mateo, en 30 segundos, su mensaje final. Bueno, mire, yo quiero decirles que tener un empleo en Honduras hoy y en el 2021 será un privilegio. Y esto, ojalá todos lo tengamos claro. Así que debemos trabajar para que todo hondureño tenga la oportunidad de tener un empleo. Y para eso hay que reorientar el presupuesto 2021 a reconstrucción, a reactivación económica, salud, educación y apoyo al sector agropecuario para lograr soberanía alimentaria. Con eso cierro. Don Mauricio Díaz Burdet, del FOSDE. Un saludo y un agradecimiento especial a usted, Jacqueline Redondo, y a Juan Carlos Barahona, y a los 4 panelistas que no diré el nombre por tiempo, con todo respeto y afecto. Y creo que sí, es una oportunidad para levantarnos, podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Es la oportunidad de trabajar juntos y juntas en cualquier espacio, buscando en aquellos aspectos que hay coincidencia y tratando de no solamente sobrevivir, sino también de tener un gran aliento de una vida distinta. Veamos ese gran pacto socioeconómico y político, veamos lo que tiene que ver con nuestro presupuesto, hagamos ese programa de inversiones, revisemos todo lo que tiene que ver con usar bien el dinero, combatiendo la corrupción y mejorando la transparencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Finalizamos con el presidente de Fedecámaras, Menotti Maradiaga. Gracias por la oportunidad. Nos sentimos muy honrados de participar en este foro y no me despido sin estos 4 puntos que para la Federación son muy importantes. Y uno es la readecuación financiera de cada uno de los MIPYMES a nivel nacional. Tenemos plazo hasta el 31 de diciembre para poder asistir y llegar y obtener esta readecuación de deuda. También tenemos que ver las nuevas formas de que vamos a poder tener acceso al financiamiento después de estos desastres de ETA y OTA, para poder llevarle financiamiento para poder obtener sus equipos a cada una de las micro y pequeñas empresas que perdieron en total todo lo que tenían en sus negocios. También no dejar por fuera lo que es el tema de la simplificación. Es el momento adecuado para que llegue la simplificación tributaria, no solo en el gobierno central, también, insisto, en el gobierno municipal, que no nos quiten los pocos recursos que tenemos para poder rescatar nuestras empresas y poder seguir adelante generando empleo y sobre todo generando riqueza en el país. Y también lo más importante, bajar esa tasa, esa energía. La energía está haciendo mucho daño en el costo energético para la micro, pequeña y mediana empresa. Y no me despido sin antes decir, tenemos que consumir lo local. Si nosotros queremos desarrollar y llevar adelante una reactivación económica y sobre todo llevar adelante esta reestructuración y toda esta reingeniería que se va a hacer en el país, el consumo es indispensable, el consumo local. Y comencemos por el gobierno. Tiene muchas instituciones del Estado que pueden comprarle productos a los zapateros, a las costureras, a los diferentes para las escuelas. Nosotros podemos reactivar la economía perfectamente si el gobierno decide comprar localmente y a nuestros MIPYMES. Así que no me despido sin decir, el consumo local va a ser muy importante. Nosotros como federación vamos a trabajar con los diferentes gremios e instituciones cooperantes para poder llevar todo este modelo digital a todos los micros y pequeños empresarios a nivel nacional. Pero con todas las armas, sin tener a quién venderles, no vamos a salir adelante. Les agradezco la oportunidad. Buenos días. Gracias, Menotti. Gracias a nuestros panelistas, gracias a nuestros invitados, pero sobre todo gracias a ustedes, fieles oyentes y televidentes que nos han acompañado en este foro, en Foros HRN TSI. Gracias, Jackie, a todo este operativo y victorioso equipo que ha hecho posible que de nuevo estemos al aire con todo el pueblo hondureño. Hasta la próxima.